Hola, mi nombre es Ezequiel Baldisoni y voy a explicar de qué se trata esta parte tan importante para los proyectos de ingeniería de software llamada especificación de requisitos. En este curso se verá qué es la ingeniería de requisitos, cuáles son las tareas que se realizan en este ámbito de la ingeniería de software, cuáles son las herramientas de conocimiento y demás herramientas con las que se cuenta para realizar las tareas y detalles de cada una de las mismas. Este curso brinda al alumno todo lo necesario para especificar requisitos de usuario y de software. Explica cuáles son los roles involucrados en las tareas de especificar requisitos y da una noción de qué función cumple cada rol en cuanto a las definiciones de lo que debe hacer el software que se va a construir. Todo proyecto de desarrollo es creado luego de que se descubra un problema de ingeniería de software. Este problema lo detecta el cliente que solicita una solución. Sin un problema de este tipo podemos afirmar que no es necesario un proyecto de desarrollo de software. Por ejemplo, si a una oficina se le voló el techo por un desastre climático, este problema ya no es un problema de software, por ende correspondería a otro equipo o a otro proyecto. Este problema cuenta con una serie de especificaciones que lo detallan y que de alguna forma delimitan sus partes y son aportadas por el cliente y los usuarios. El cliente es el mayor interesado en buscar una solución, pero los usuarios son quienes utilizarán el software, por lo que deben ser considerados a la hora de escuchar su versión del problema. A estos actores, el cliente y los usuarios, se los denomina comúnmente los interesados. Las especificaciones que describen los interesados guían al ingeniero de software en la realización del artefacto de software. Por ende, es él quien debe detectarlas y documentarlas, para que luego el equipo elija la mejor manera de solucionarlo. Es importante aclarar que una definición correcta de estas especificaciones logran un diseño adecuado del artefacto y terminan en un software válido para el cliente que lo solicita. Luego de haber explicado esto, podemos decir que las especificaciones son los requisitos que el artefacto software debe cumplir para solucionar el problema que el cliente presenta. Para poder lograr obtener todos estos requisitos, es necesario recurrir a la ingeniería de requisitos. Entonces surge una pregunta: ¿qué es la ingeniería de requisitos? La ingeniería de requisitos abarca una serie de elementos: los principios que rigen la ingeniería de requisitos, los métodos que se utilizan para recolectar los requisitos, las técnicas utilizadas y disponibles para esto, y las herramientas con las cuales el ingeniero de requisitos cuenta para lograr su cometido. Estos elementos colaboran con el descubrimiento de las definiciones del problema, con la documentación de las mismas, y dado que los requisitos pueden cambiar en el tiempo, también dan apoyo a su mantenimiento. La ingeniería de requisitos es estudiada por muchos autores, por lo que cuenta con una sistematización de las tareas, lo que la hacen repetible. Por ende, sirven para todo tipo de proyecto de ingeniería de software. La ingeniería de requisitos, si bien es aplicada por un ingeniero de software, este debe especializarse y tomar el rol de ingeniero de requisitos, también conocido como analista funcional, analista de negocio o analista programador, o también existen otras definiciones, pero todo depende de la organización en la cual trabaja. Hasta acá solo definimos algunas cosas y dimos un poco más de visibilidad del rol del ingeniero de requisitos. La siguiente pregunta es: ¿qué es un requisito? Un requisito de software es toda necesidad y deseo solicitado por el interesado, o por los interesados, que se deben cubrir con un artefacto de software. Esto a grandes rasgos cubre cualquier tipo de requisito de software. Ahora, formalmente, es un problema de software P que se soluciona configurando una máquina M para que ejerza un efecto o requisito R dentro de un dominio D. Parece bastante confuso, pero es sencillo. Los efectos son el software que realiza tareas que cumplen con la solución del problema, que es lo que el cliente necesita o desea. El dominio es el contexto en el cual están embebidos los requisitos. Y la máquina M es la que realiza los efectos R que se ejecutan en el dominio D. El ingeniero de requisitos solo investiga o trabaja intentando obtener y documentar el dominio, la conexión de la máquina M con el dominio y los requisitos, dejando de lado cómo lo hará, o sea, lo que sería el comportamiento interno de la máquina, en pocas palabras, el software en sí. Luego de definir lo que es un requisito, surge la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con los requisitos? Sería muy fácil escuchar al cliente, recordar todo lo que se charló y luego contarle al equipo lo que quiere, pero esto no es posible bajo ningún punto de vista, por lo que se hace mucho hincapié en documentar los requisitos. Una buena solución a esto es almacenar y mantener el documento de requisitos
En este caso, los requisitos se almacenan, se eliminan o se actualizan en el documento de requisitos. Este documento cuenta con información detallada sobre el problema, propiedades y comportamiento deseado del sistema, restricciones de diseño y fabricación del producto en caso de que sean especificadas por el cliente, una descripción de cómo el sistema ayudará a los usuarios a realizar sus tareas, restricciones en cuanto a la tecnología que será utilizada en la construcción del artefacto, restricciones de funcionamiento. Para que los requisitos sean entendidos como tales, es muy importante describirlos de la forma correcta. Por ejemplo, el sistema hará tal o cual cosa, el producto solucionará tal o cual problema, o cuestiones también como diagramas o notaciones formales como ser casos de uso, historias de usuario, etc. Esto depende directamente de la metodología a utilizar y de las costumbres del equipo de ingeniería de software. Generalmente se definen al momento de diseñar o especificar la metodología de trabajo. Por ejemplo, las metodologías ágiles suelen usar historias de usuario, las metodologías basadas en caso de uso suelen usar caso de uso, las metodologías tradicionales suelen usar diagramas de flujo de datos, en este caso en la parte de requisitos sería el diagrama de contexto, etc. Para mejorar la definición de los requisitos es posible utilizar la tipificación. Las más conocidas son definición sobre efectos sobre el entorno, cosas que provoca el sistema sobre el ambiente, muy generales, requisitos que por sí solos apuntan a varios problemas, por ejemplo, generar un ABM para todas las tablas, el ABM alta, baja y modificación de tablas. Funcionales, cosas que se refieren a funcionalidades necesarias del sistema, de implementación relacionados al ambiente en donde estará implementado el sistema, de rendimiento, restricciones sobre cuál será el rendimiento del sistema frente a situaciones que lo requieran, y de usabilidad relacionados a su uso diario del sistema. Dado que el documento de requisitos actúa de alguna manera como contrato, ya que define detalles del problema y la solución, podemos dividir los requisitos en tres grandes grupos o tipos que dan lugar a lo que el sistema hará o no. Requisitos en negativo especifican lo que el sistema no hará de ninguna manera. Requisitos funcionales especifican las funcionalidades que el sistema realizará. Requisitos no funcionales que especifican restricciones a los anteriores, o sea, son restricciones a los requisitos funcionales. Un requisito funcional podría llegar a ser: el sistema presentará una ventana para ingreso de usuario, y un no funcional podría ser: el usuario se validará en menos de 5 segundos. Es una restricción al funcional. Hasta este momento sabemos qué es un requisito, cuáles son los roles que interactúan en la definición de los mismos, dónde serán almacenados y mantenidos, y cómo es la mejor manera de redactarlos y organizarlos. Como dijimos en una instancia anterior, las tareas del ingeniero de requisitos están sistematizadas. Esta sistematización es guiada por un proceso que cuenta con fases y técnicas. Estos están a su vez guiados y mantenidos por estándares como ser el 830/1983 de la IEEE o el PSS-05 de la Agencia Espacial Europea. Un proceso válido puede ser el siguiente: todo comienza con una necesidad, lo que dijimos en un principio. El siguiente paso sería una deducción de los requisitos, que darían lugar al análisis y negociación de los requisitos. Luego, una documentación de los requisitos, que genera el documento. Y por último, ese documento y esa definición del documento será validada con el cliente en una etapa de validación de requisitos. Si la validación de requisitos no es positiva, podría llegar a requerir volver a una instancia anterior del proceso. Lo que sigue es mostrarles cómo debe ser utilizado este proceso. El proceso comienza con el problema que mencionamos, que son las necesidades o deseos, el dominio, los estándares que impone el cliente, entre otros. El trabajo del ingeniero de requisitos comienza con la deducción de los requisitos, que son estos detalles o características del problema que nos sirven de guía. O sea, el problema en un principio es una descripción muy amplia que luego es necesario detallar. Para poder detallar el problema es necesario capturar y descubrir nuevos requisitos. Pero para esto es necesario conocer quiénes son los interesados, ya que en un principio solo conocemos al cliente, que es quien nos solicita la solución. Los interesados son gerentes involucrados, por ejemplo, en los procesos de la organización, que luego serán influenciados por el sistema de software. Los expertos del negocio, todo aquel personal de la organización que sea influenciado por el sistema, proveedores, otras personas, terceros, etc.
Por supuesto, los usuarios que manipularán este sistema. Estos actores servirán de fuente de los requisitos. ¿Con qué problemas nos podemos encontrar en esta fase? Bueno, por ejemplo, los usuarios no pueden describir todas sus tareas o en ocasiones no tienen claro o no saben cuáles son en su totalidad. También a veces es difícil verbalizar de forma correcta cierta información. Hay otros casos en los que hay que inventar nuevos requisitos para cubrir baches. Es necesario arrancarle la información a las personas cuando en realidad deben colaborar con el proyecto. Para recolectar los requisitos faltantes, el ingeniero de requisitos cuenta con una serie de técnicas. Entrevistas, cuestionarios o herramientas HUD. Las entrevistas son generalmente cara a cara, donde se hacen preguntas. El usuario o el entrevistado responde. Las preguntas pueden ser abiertas, dándole espacio al entrevistado a que responda lo que él quiera, o pueden ser cerradas, dándole al entrevistado respuestas simples como sí, no o múltiples opciones. Los cuestionarios son un tipo de entrevista en la cual no es cara a cara, sino que se le hace al usuario o a la persona completarlas y están formadas por las mismas preguntas, o sea, los mismos tipos de preguntas. Otra cosa son las herramientas HUD, son herramientas completas para el ingeniero de requisitos en las cuales se le facilita toda esta tarea. Otra forma es observación y análisis de tareas, donde puede sentar al lado de la persona y ver lo que es lo que hace en su ámbito de trabajo. Entonces ahí, en ese momento, interpretar cómo son sus tareas. La otra son el planteo de escenarios y procesos, donde uno puede describirle un escenario o un proceso y el usuario puede llevarlo a cabo y validar si es correcto o no. Otra forma es el prototipado, evolutivo y desechable, donde se presenta un prototipo y es útil cuando no es claro o hay incertidumbre en el contexto de uso del sistema. El prototipado evolutivo generalmente parte del prototipo donde se le muestra al cliente y luego evoluciona al artefacto de software. En cambio, el desechable o descartable, una vez que cumple su función de ser el prototipo para demostrar al cliente, es desechado y no sirve más. Una vez que el ingeniero de requisitos cuenta con la totalidad de los requisitos, o sea, los interesados no aportan más información, comienza la etapa de análisis. En esta etapa se transforman los requisitos que fueron expresados por gente del negocio a requisitos entendibles por el equipo de proyecto. Esta etapa representa el puente entre los interesados y el resto del equipo. Otra forma de verlo es como el traductor entre el personal de la organización que espera la solución software y el equipo de ingeniería de software. Este chiste ilustra de forma gráfica la realidad de la comunicación entre usuarios y ingenieros de software. En la parte de arriba se puede ver a los usuarios viendo al ingeniero de software como un marciano que no se le entiende lo que dice, y en la parte de abajo se puede ver al ingeniero de software observando a los usuarios que son como cavernícolas, que no saben cómo expresar sus deseos y necesidades y que además no saben utilizar el software. Vamos a destacar entonces el rol de traductor y el rol de unir con un puente los dos sectores involucrados que son tan diferentes. Luego de traducir los requisitos, en esta etapa se comienza a clasificar los requisitos con el fin de separarlos de alguna forma como para entender qué papel cumple cada uno. Se puede clasificar por funcionales o no funcionales, dando a entender cuáles son funcionalidades y cuáles son restricciones a esas funcionalidades. Otra forma es por prioridades. Esto ayudaría al resto del equipo para entender cuáles se deben resolver primero o cuáles no, según la importancia del cliente, por ejemplo. Si piden una pantalla urgente o una funcionalidad urgente, es recomendable darle más prioridad a ese requisito que a los demás. También se pueden clasificar por costo, dando un valor del costo que representa para el presupuesto del proyecto. Por niveles, sea alto, bajo, medio, según su volatilidad o estabilidad, para entender si el requisito va a cambiar en mayor o menor medida a través del tiempo, o también requisitos sobre el proceso sobre el producto. Luego de contar con los requisitos clasificados, comienza el modelado de los requisitos, donde se comienza a esbozar los requisitos. Hay quienes utilizan diagramas de contexto, otros usan casos de uso, otros también usan historias de usuario. Todo depende de la naturaleza del problema, la experiencia de quien modela, las herramientas con las que se cuentan, lo que el cliente quiere o incluso de la cultura del personal. La mejor forma de modelar los requisitos es aquella que es entendida por el resto de los integrantes del proyecto, ya sean los interesados como los miembros del equipo de ingeniería de software. Lo que sigue es la negociación con el cliente. Aquí se decide el cierre de los requisitos y es donde se debate qué requisitos se tomarán para el proyecto y cuáles serán descartados y tomados para futuros proyectos. En pocas palabras, se negocia lo que se hará y lo que no se hará. Todo lo que se negocie debe ser claramente expresado y validado con el cliente. Cabe aclarar, y se hace mucho hincapié, que todos los requisitos deben ser negociados y nunca tomar decisión propia sobre los mismos. El cliente siempre tiene la última palabra sobre los requisitos. Luego de haber negociado con el cliente se presenta la etapa de documentación.
Como dijimos anteriormente, la documentación se realiza sobre el documento de requisitos. Ahora, si tenemos un solo documento que abarque todos los requisitos que los interesados describen y todos los requisitos que son traducidos al lenguaje técnico, sería muy confuso. Para evitar esto, se dividen los requisitos en dos documentos. El documento de requisitos de usuario contiene todo lo que los interesados describen del problema con un lenguaje adaptado al negocio o al contexto. El documento de especificación de requisitos de software, o sea, el documento de requisitos de software, se detalla lo que el software debe hacer con un lenguaje más técnico y adaptado al lenguaje del grupo o del equipo de ingeniería de software. Estos documentos deben cumplir con una serie de características deseables, como no ser ambiguo, si todos los requisitos se interpretan de una sola manera, deben ser completos, abarcando todas las necesidades y deseos de los interesados. Los documentos deben ser correctos, representando cada requisito una necesidad real del negocio, comprensible o entendible por todos los actores, verificable, ya que una vez terminado el software debe controlarse que se cumple con la totalidad, o sea, hacer el test, internamente consistente, no debe haber contradicciones entre requisitos, externamente consistente, debe existir un hardware que lo soporte, realizables, o sea que todo requisito debe ser posible de traducirlo en un software, conciso, breve, debe ser dependiente de un solo diseño, trazable o referenciable con la evolución del proyecto, o sea que debe poder relacionarse con la parte que representa el diseño o el código, o también el test, modificables, ya que pueden cambiar, almacenados electrónicamente en un archivo o por una herramienta. En caso de usar una herramienta para los requisitos que se traduzcan en diseños o código, deben adaptarse a la misma. En caso de haber clasificado por importancia o por estabilidad o volatilidad, deben ser ordenados por este valor. Los documentos siempre deben estar versionados y hago hincapié en esto. Si cambia lo más mínimo cualquier requisito, debe cambiar la versión a la revisión. No redundante, solo debe estar anotado en un lugar. Nivel de abstracción adecuado, o sea, no debe tener ni mucho detalle ni poco. Los documentos deben ser precisa, dándole valores para precisar características, como ser, un ejemplo, si el sistema tendrá pocas opciones, tendríamos que haber puesto, el sistema cuenta con 5 opciones obligatorias y 2 opcionales, por ejemplo. Reutilizables, o sea que existen templates del documento que pueden ser utilizados en otros proyectos. Trazado, o sea, dar información de quién originó el requisito, quién lo cambió o quién pidió eliminarlo. Debe estar organizado para poder ir rápidamente a la información deseada, con referencias cruzadas en caso de que uno haga referencia a otro o a otras secciones del documento. Una vez realizados los documentos, siguiendo estas características, es el momento de presentárselo al cliente, quien dará el visto bueno o tendrá objeciones. Esto que acabo de decir es para lo que sirve la etapa de validación. Esta etapa es el paso previo al diseño, por lo que evita que el equipo se ponga a trabajar en requisitos que podrían ser incorrectos o podrían tener cambios futuros por insatisfacción del cliente. Es el cliente quien tiene que decidir si estos son correctos o válidos, para comenzar a comprometer recursos, o sea, comenzar con el gasto del presupuesto del proyecto. Si el cliente no está de acuerdo, el proceso comienza desde la etapa necesaria. Por ejemplo, podría recomenzar por la deducción de requisitos, por el análisis y negociación, por la documentación de requisitos o comenzar como un nuevo proyecto con nuevas necesidades, información de dominio o estándares, por ejemplo. En la validación suelen utilizarse las revisiones para evitar problemas futuros en los requisitos. Constan de 3 etapas. La búsqueda de problemas, reunirse con el cliente, establecer acuerdos sobre las diferencias encontradas. Luego que el cliente validó los requisitos, el equipo puede comenzar a trabajar en base a este documento. Cuando el equipo se pone a trabajar y el proyecto está en marcha, los integrantes pueden detectar faltantes o problemas. Puede ser que el cliente cambie los requisitos, también puede cambiar el entorno, como hacer leyes o normas. Por motivos de mejoras puede cambiar el hardware que soporta el sistema. Incluso la organización cambia su forma de trabajar. Todo esto puede hacer que los requisitos cambien también. Si el proceso terminó y surgen más cambios, es necesario ponerse de acuerdo con las partes. El problema aquí es que ya se cerró un presupuesto, el personal involucrado y los tiempos establecidos. Si existe algún cambio en los requisitos, alguna parte del proyecto cambiará. Alguno de los involucrados verá una pérdida de su dinero o de su tiempo debido a estos cambios. Por esto entra en juego el Comité de Control de Cambios. Este comité está conformado por una serie de actores que deciden si los cambios serán tenidos en cuenta en este proyecto o serán dejados de lado y tenidos en cuenta en futuros proyectos. Puede estar formado por alguno o varios interesados. El ingeniero de software,
alguna persona del equipo de desarrollo, otros involucrados como ser proveedores o terceros. Este comité controla las revisiones de los requisitos. El trabajo que realiza el comité se conoce como gestión de requisitos y es donde se buscan problemas, se realizan reuniones y se establecen acuerdos, todos sobre los cambios. Bueno, este es el fin de este curso. Dejo esta imagen que seguramente ya la hayan visto en otros lados. Esta imagen expresa bien cómo es que se producen los cambios en los requisitos según quién los interpreta. Por ejemplo, la solicitud del usuario es una hamaca con 3 tablas. Lo que entendió el líder de proyecto, o sea, el ingeniero de software, es una hamaca que va apoyada en el árbol. El diseño del analista de sistemas, o sea, el ingeniero de requisitos, es un árbol que hay que partirlo para que la hamaca pase. El programador terminó atando la hamaca al árbol y ni siquiera flota. La recomendación del consultor externo, algún consultor externo que se haya integrado, algún tercero, es que se ponga un sillón espectacular para que uno esté cómodo. La documentación termina siendo inexistente. La implantación en producción termina siendo una soga colgada. El presupuesto del proyecto fue para una montaña rusa. El soporte operativo luego de la implementación es el árbol este que ni siquiera existe, está cortado. Y lo que el usuario realmente necesitaba que era una soga con una rueda colgando. Bueno, espero que les haya servido. Será hasta la próxima.